Bueno, a ver, vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar como solemos hacer, a trabajar con una situación problemática que nos va a llevar un poco a necesitar desarrollar alguna herramienta matemática. Entonces, les presento otra técnica, ¿sí? Estamos como en clases de matemática relacionada con diferentes técnicas de las ciencias naturales, que también no la van a usar porque requiere equipos muy caros, pero la van a estudiar en algún momento de sus carreras, que lo que permite es medir, ustedes, digamos, en estos años están viendo cuestiones como de química, y una química un poco más básica, y aparecen cuestiones como, bueno, la masa molecular, el peso molecular y ese tipo de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo medimos eso? En algún momento se hicieron un montón de experimentos súper complejos para medir la masa atómica y molecular de algunos elementos, pero ahora que tenemos una variedad química tan grande, ¿cómo se hace para medir esa masa de manera rápida y confiable? Entonces, si es materiales de los cuales queremos medir esa masa se pueden ionizar, se le puede asignar una cierta carga eléctrica, positiva o negativa, de alguna manera. En general, medir las masas suele ser bastante de rutina. ¿Cómo se hace? Básicamente se agarra esos iones que se generaron de lo que queremos medir y se pone en contacto con voy a usar, o sea, si llegan a ver el equipo y lo que yo voy a decir es una lejanía absoluta, pero para que entendamos, con un alambre cargado. ¿Bien? Entonces, ese alambre genera una carga eléctrica y esos iones lo que hacen es girar alrededor. ¿Sí? O sea, no se pueden, al girar no se acercan, pero sí tienen una cierta atracción. Y giran alrededor de ese alambre. Ahora, la velocidad a la que giran depende de la masa. O sea, si son muy livianitos, esa misma rotación les permite girar más fuerte, más rápido, ¿no? Mientras que si son iones bastante pesados, giran más lento. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Entonces, a partir de esa velocidad de giro o de la fuerza con la que impactan en algún lugar o algo por el estilo, se puede medir, se puede relacionar eso con la masa. Ese es el principio en versión ni siquiera preescolar, o sea, en versión jardín maternal de este tipo de técnicas, pero la base, el alma del proceso tiene que ver con cómo la masa afecta la velocidad de giro. ¿De acuerdo? Entonces, un poco lo que vamos a intentar ver hoy es cómo podemos describir matemáticamente ese proceso de giro de los iones alrededor del alambre. ¿De acuerdo? Es decir, lo que me interesa es no solo describir por dónde se mueven, sino cómo se mueven. ¿Sí? Con qué velocidad, predecir dónde van a estar en un cierto momento. O sea, ya darle como un poco más de información. Ese va a ser el objetivo del desarrollo que vamos a empezar y probablemente terminar hoy. Bien. Entonces, ahí tenemos nuestro problemita. Y ese va a ser nuestro objetivo del día de la fecha. Entonces, lo primero que podemos hacer, que en esto ya un poco algo de información tienen, quizás un poco desordenada, pero ya algo han visto, es describir la trayectoria. Y acá aparece esta palabra que la vamos a usar un montón, así que está bueno tomar trayectoria. Le decimos trayectoria al lugar geométrico, ¿sí? En donde sea, donde esté incluida, que incluye las sucesivas posiciones del móvil, ¿sí? O de ese punto que se está moviendo. ¿Sí? Si ahora ya pensamos al ion como un punto, lo abstraemos a un punto, sería el lugar geométrico que incluya todas las posiciones de ese punto. Entonces, por ejemplo, en este caso, para estos iones que tienen ahí, ¿cuál sería su trayectoria? Bien, sería esa circunferencia, ¿no? O sea, esa circunferencia sería su trayectoria
porque es el conjunto de todas las posiciones donde yo podría llegar a encontrar a ese ion o ese punto. Fíjense que dice lugar geométrico, porque en este caso puede ser una circunferencia, puede ser, no sé, una recta, puede moverse aleatoriamente y ese lugar geométrico ser todo el plano y lo podría encontrar en cualquier lugar. Podría no solo moverse en el plano, sino moverse también en el espacio, entonces generar una curva en el espacio, no sé, una hélice. O sea, esto es una definición muy amplia. Es dónde puedo llegar a encontrar a ese punto que se está moviendo. Bien, es una curva plana, una circunferencia. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar, más allá de que esto lo podríamos ampliar al espacio, pero no lo vamos a hacer, vamos a trabajar solo en R2, es una curva plana. Entonces, nuestro caballito de batalla, nuestro conejillo de indias del día de hoy van a ser las curvas planas. ¿Qué es una curva plana? Bien. Entonces, muchas veces cuando decimos curva plana, la definición que encontramos o que ensayamos es, bueno, es un conjunto de puntos de R2, ¿no? Un conjunto de puntos del plano. Por eso es plana, ¿no? Justamente esa viene la idea. Lo que pasa es que no cualquier conjunto de puntos de R2 genera una curva. Ese es el gran problema. Ya, de hecho, estuvimos viendo hasta ahora conjuntos de puntos de R2, que eran, por ejemplo, el dominio de los campos que estuvimos trabajando en las últimas clases, que no eran curvas, eran regiones, ¿no? O sea, teníamos, no sé, el interior de una elipse. Eso no es una curva. Es una región elíptica en todo caso. Pero si nosotros pensamos en una curva, podríamos decir, bueno, la elipse es la curva, pero su interior no. ¿Cómo podemos definir entonces qué es una curva plana? No es tan sencillo de definir, pero lo importante de esa definición, o lo que vamos a tener que de alguna manera intentar generar en esa definición, es lo unidireccional. ¿A qué vamos con esto? Ahí dice unidimensional, que también lo tienen en el... Sí, a mí no me gusta mucho esa palabra, porque unidimensional suena a que tiene una sola dimensión, y acá las curvas planas tienen dos dimensiones, ¿no? El punto es que si yo me sitúo en un punto de esa curva, solamente tengo una dirección para moverme. ¿De acuerdo? Pues, supónganse, estoy en una circunferencia, me paro en el interior de la circunferencia y me tengo que mover. No tengo muchas opciones para moverme. Tengo una sola dirección, que sería la tangente, ¿no? A la curva. Me puedo mover en un sentido o en otro, pero solamente en una dirección. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse que estamos en una región plana, por ejemplo, en el interior de una elipse. Estoy acá y todos mis puntos alrededor también pertenecen a esa región, porque estoy adentro de la región. ¿Hacia dónde me puedo mover sin salir de la misma? En cualquier dirección, hacia cualquier lado que me mueva, mientras me mantenga en el plano, voy a mantenerme dentro de esa región, ¿se ve? Entonces, ahí tengo más posibilidades de movimiento. En una curva se supone que solamente tengo una dirección de movimiento. Dos sentidos, pero una sola dirección. Vamos a ver cómo eso lo podemos definir matemáticamente de forma precisa. Pasará en un rato. Ah, sí. Un montón. Bien. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer antes de llegar a ver cómo la definimos y todo eso, es intentar describirla, intentar usar las curvas planas. Que, repito, ya gran parte de esto ustedes lo estuvieron viendo, pero esto va a ser, por un lado, un repaso y por otro lado, una sistematización, para que quedemos un poco en común cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que ustedes ya vieron y que es lo más, no sé si sencillo, pero al menos directo quizás para su aprendizaje, es la primera opción, que es describir la curva con una ecuación cartesiana. ¿Sí? Quizás lo nuevo es ponerle este nombre, no tanto lo que es. ¿Qué es una ecuación cartesiana? Una ecuación. Bien, genial. O sea, va a aparecer un igual en algún momento. Y esto lo repito enfáticamente porque después a veces le pedimos ecuaciones cartesianas y nos dan una expresión donde no hay iguales y nos pone tristes. Bien, entonces, es una ecuación, aparece un igual ahí. ¿Y a qué se refiere con cartesiana? Que las únicas variables que aparecen ahí
son las variables cartesianas, o sea, las del plano, las del sistema de coordenadas, x, y, z, dependiendo de dónde estemos. ¿De acuerdo? Si estamos en una curva plana, las únicas variables que podrían aparecer serían x e y. ¿Bien? Cuando pase eso, cuando nosotros, acomodando las variables x e y en una ecuación, podemos describir nuestra curva, estamos frente a una ecuación cartesiana. Esa es una, por ejemplo, la que tenemos ahí. ¿Qué curva representa? Una recta, ¿no? Entonces ya cuando vemos esta estructura, esta ecuación, ustedes ya saben que este tipo de estructura algebraica, ordenando de esta manera las variables cartesianas, lo que vamos a poder describir es una recta, ¿de acuerdo? Esa bella recta, que ustedes lo pueden describir, tiene ordenada el origen 1, tiene pendiente 2, o sea, todo lo que ya hemos estudiado sobre las rectas. Bien, y si pensamos un poco qué representa esa ecuación, lo que quiere decir es que si yo agarro un punto cualquiera del plano de R2, me fijo su abscisa y su ordenada, su coordenada X, su coordenada Y, la reemplazo acá y acá, y esta igualdad se cumple, vale, entonces necesariamente ese punto pertenece a la curva. Mientras que si cuando yo reemplazo esta igualdad no vale, entonces puedo asegurar que ese punto no pertenece a la curva. ¿De acuerdo? Es básicamente como una condición de inclusión-exclusión. Si la igualdad vale, el punto pertenece. Si la igualdad no vale, el punto no pertenece. No hay otra posibilidad. ¿De acuerdo? Que es lo que simbólicamente más o menos dice ahí, ¿no? Si el punto pertenece a la curva, eso equivale a decir que para cualquier x e y de ese punto vale la igualdad dada por la ecuación cartesiana. Bien, las ecuaciones cartesianas se pueden dar de varias maneras. Una es esta, que se llama de forma explícita, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, explicitar una de las variables en función de todas las otras. Pero también la puedo trabajar algebraicamente y eso no va a cambiar a qué tipo de curva pertenece. Por ejemplo, si acá yo todo esto lo paso para este lado, ¿no? Y obtengo esa ecuación, también es una ecuación cartesiana de una recta. De hecho, de la misma recta. O sea, si grafico esto y grafico esto, es lo mismo. Quizás esta es la forma que más fácil nos resulta darnos cuenta qué tipo de curva es, ¿no? Pero básicamente ambas ecuaciones describen. En general en los libros van a encontrar, y en nuestro libro también, que las ecuaciones cartesianas tienen esta forma. ¿Sí? Es decir, es una expresión que depende de las variables cartesianas igualadas a cero. Es decir, toda ecuación cartesiana la puedo llevar a esta estructura. Pasar todo para un lado y dejar en uno de los miembros de la igualdad a cero, y el otro miembro de la igualdad va a depender de las dos variables cartesianas, de x y de y. ¿Sí? Para que simplemente les pongo eso porque a veces aparece esa expresión y no saben qué significa. Voy a ver si hay gente que quiere entrar. No, muy bien. Bien. Entonces, usando esa expresión, vamos a decir que un punto xy pertenece a la curva, siempre y cuando agarro esos xy y lo valorizo en esta expresión, el resultado me da 0. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, agarro el punto 2, 1, x2 y 1, está acá. Reemplazo acá. Y es 1, x es 2, entonces me queda 1 menos 4 menos 1. Eso me da menos 4. ¿Es igual a 0? No. ¿Pertenece a la curva? No. Si o sea, esto vale menos 4, que no es igual a 0, entonces no pertenece a la curva. Si me hubiese dado 0, pertenece a la curva. Es así de directa la relación. Bien. Y después tenemos otras curvas. O sea, por ejemplo, ahí podríamos haber escrito rectas, ustedes ya saben cómo escribirlas, saben cómo describir algunas parábolas, saben, la mayoría diría, saben cómo describir otras curvas un poco más complejas, como por ejemplo hipérbolas, pueden describirlas en gran parte. Pero también hay otras curvas que quizás a veces son un poco más alejadas de lo común. ¿Bien? No diría difíciles, diría alejadas de lo común. Una de ellas es esta hermosa cosita, ¿no? Las circunferencias. Y acá tenemos un problema. Fíjense que
Vuelvo para atrás un segundo. Cuando nosotros expresamos las ecuaciones cartesianas de forma explícita, es decir, despejamos una en función de la otra, esto lo podemos, ustedes conocen que eso va a generar una recta como curva asociada. ¿Por qué? ¿Dónde vieron eso? ¿En qué tema vieron esto? Que en funciones, ¿no? La primera vez que vieron esto es en una función lineal. Dicen, esto es como una ax más b. Entonces, ok, me va a generar una recta. Pero hay ciertas curvas que la primera dificultad que tiene es que no la podemos pensar como la gráfica de una. Por ejemplo, en este caso no se puede porque no pasaría la prueba de la recta vertical. ¿Se acuerdan? Eso hace mucho tiempo que apareció la prueba de la recta vertical, pero bueno. Entonces, no sería función. Por lo tanto, no voy a poder, ya a priori les digo, que no voy a poder en esos casos explicitar una de las variables. ¿Bien? Mejor dicho, y en realidad. No voy a poder explicitar y en función de x. Entonces, ahí ya tenemos un mundo nuevo. Bien. Entonces, vamos a ir a este mundo. Intentemos generar una ecuación cartesiana para esta curva, que es una circunferencia que ahora sí ya le di un poco más de, la ubiqué en un sistema para poder guiarnos, centrada en el origen de radio 2. Esto ya lo vinimos haciendo, ¿no? Lo usamos ayer y todo, pero bueno, para sistematizarlo. Entonces, la ecuación que ustedes conocen para esa curva era de esta estructura, ¿no? Lo vimos ayer. X cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea, 4. ¿Sí? ¿Es una ecuación cartesiana? Sí, es una ecuación en donde intervienen las variables cartesianas. Es una ecuación cartesiana también. Ahora, puedo escribirla también de la... No sé si está escrita así. No. Lo puedo escribir de la otra forma que estaba escrito antes, como una f de xy. Paso el 4 para el otro lado y me queda x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual 0, ¿no? Eso sería f de xy igual a 0. Ahora, el problema que tengo con esa expresión es que si yo lo que hago es... ahí está. Si yo lo que hago es intentar explicitar y, por ejemplo, que es lo que solemos hacer, yo lo que tendría que hacer es pasar este x cuadrado restando y pasar ese cuadrado como raíz, ¿no? Y obtener esta expresión. ¿Esta expresión es una ecuación cartesiana para esta curva? No. ¿Cómo podemos saberlo muy rápidamente? Porque si yo acá tengo una raíz cuadrada, el resultado de esa raíz cuadrada necesariamente va a ser positivo o cero. Nunca me va a dar como resultado un número negativo. Pero yo tengo is negativas, ¿no? Entonces, los puntos que yo puedo incluir en la curva usando esta ecuación no son los mismos que usando esta. Si uso esta, puedo incluir todos. Ahora, si uso esta, lo que voy a poder incluir es solamente los puntos de la semicircunferencia superior. Entonces, esta y esta son dos ecuaciones cartesianas, pero que no representan la misma curva. ¿De acuerdo? Por eso, la circunferencia, no voy a poder hacer esto. No voy a poder trabajar con una forma explícita. Voy a necesitar trabajar con este tipo de estructuras. Bien, ustedes me pueden decir el más menos. Lo que pasa es que el más menos son dos ecuaciones distintas. Una con más y otra con menos. ¿De acuerdo? No es una única ecuación que representa toda la curva. Bien, para que quede claro que no son iguales. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sistematizar rápidamente todas las curvas planas cuya ecuación cartesiana conocen o deberían conocer. ¿Sí? O sea, todas las que han visto, bueno, cómo es la ecuación cartesiana de distintas curvas. Empecemos. Rectas verticales. Yo tengo que graficar una recta vertical. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la ecuación cartesiana que la caracteriza? X igual a K. Es decir, se mantiene constante la X, incluyo todos los puntos que comparten la misma X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, X igual a menos 1. Bueno, esto no está funcionando en el... Bueno, acá falta algo, que es curvas... Bueno, caos, ok. El punto B serían curvas que puedo pensarlas como la gráfica de una función.
¿De acuerdo? Entonces, si yo ya quiero graficar una curva que yo ya sé que es la gráfica de una función que conozco, entonces puedo utilizar la ley de esa función y transformarla a una ecuación cartesiana. Por ejemplo, tengo esa curva. Yo quiero encontrar su ecuación cartesiana. Digo, es una recta. La puedo pensar como una función lineal, ¿no? Me fijo cuál es su ordenada del origen, cuál es su pendiente y armo la ley. Digo, bueno, para esa función lineal, la ley sería del estilo menos x más 1, ¿no? Pendiente menos 1, ordenada del origen 1. Si yo lo que quiero ahora es la ecuación cartesiana, ¿qué hago? En vez de f de x, utilizo la otra variable y ya encontré una ecuación cartesiana, ¿no? Inmediatamente. Que básicamente eso uno lo hace de manera intuitiva, no se lo pone a pensar demasiado, pero lo termina haciendo. Fíjense también que a diferencia de, y eso es un dato importante, a diferencia de la forma explícita, yo esto lo podría llevar a pasar todo para este lado, como hicimos hace un rato, ¿no? O sea, esto me quedaría y más x menos 1 igual 0. La forma explícita de las ecuaciones cartesianas, es decir, cuando yo explicito una de las variables y, por ejemplo, en función de la otra, es única. Y eso es un dato importante. Es decir, para esa recta que tengo ahí, hay una única, una ecuación cartesiana explícita. Ahora, si yo todo esto lo paso para este lado y obtengo esta forma, ¿no? Que era f de x igual a 0, ¿se acuerdan? Esta no es única. ¿Por qué? Porque yo podría hacer operaciones de los dos lados que mantengan la igualdad, pero que la cambien. A ver, que mantengan la igualdad en el sentido de que los puntos incluidos sean los mismos, pero que a la vista no sea igual. Por ejemplo, multiplicar, ahí tienen el ejemplo de haber multiplicado todo por menos 4. Si multiplico los dos lados por menos 4, ¿qué voy a obtener? Menos 4y menos 4x más 4 igual a 0. ¿De acuerdo? Si yo grafico esta ecuación cartesiana, obtengo esa misma recta. O sea, tengo dos ecuaciones cartesianas distintas para la misma curva. Ahora, con esta, que es distinta, intentemos volver acá. O sea, intentemos despejar y de este lado. ¿Qué hago? Paso esto para allá, ¿no? Me queda menos 4x más 4 igual a 4y. Si quiero despejar y, tengo que pasar dividiendo el 4. Entonces me queda menos 4x dividido 4 menos x. Más 4 dividido 4 más 1. Y volví a la misma explícita. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja. Si yo las expreso de esta manera, que se llama forma implícita, es decir, no hay una despejada en función de las otras, puedo tener diferentes expresiones implícitas que representan la misma curva. Ahora, cuando yo puedo explicitar una de las variables, despejo una de las variables en función de las otras, ahí ya es única. Aunque partan de diferentes implícitas, voy a llegar a la misma explícita. ¿Bien? Por eso suele ser bastante útil explicitar. Porque acá quizás no es tan sencillo darse cuenta qué tipo de curva es o qué características tiene, pero cuando yo despejo y en función de x, es muy claro, ¿no? Es una recta, se hace como graficarla, bla, bla, bla. ¿Ok? Bien, rectas, pero esto vale para cualquier otra curva que ustedes la reconocen como una gráfica de una función conocida. Por ejemplo, tengo una parábola, la pienso como la gráfica de una función cuadrática, armo su ley y listo, ¿no? También pueden pasar ahora, ya el mundo se volvió un lugar más raro en este tema, entonces ahora las curvas pueden no depender como solemos pensar y en función de x, sino que pueden
aparecer este tipo de curvas, que si uno la ve dice, ah, es una parábola, pero acostada. ¿Cómo puedo pensar eso? Bueno, en vez de pensar y en función de x, como en este caso, la pienso como x en función de y. Que es lo mismo que hacer, torcer la cabeza, ¿no? Y usar este eje, el eje que ahora es horizontal, como el de las variables dependientes, y el vertical como el de las variables independientes, ¿no? Y pensarlo así. Por ejemplo, en este caso, fíjense, es como si yo hiciera la parábola básica, pero en vez de con el eje y como eje de simetría, con el eje x como eje de simetría. Entonces, esta sería en vez de y igual a x cuadrado, sería x igual a y cuadrado, ¿no? Cambio las variables. Y a esa la muevo una unidad hacia la izquierda, es decir, la bajo una unidad en x, ¿no? Entonces, tendría que restarle 1. Me quedaría x igual a y cuadrado menos 1. Ahora, eso es simplemente un cambio de perspectiva. Acá no aparece nada nuevo a la hora de encontrar la ley. En vez de pensar y en función de x, es girar la hoja y pensar x en función de y. Pero la forma de llegar a la curva es la misma, ¿no? Me fijo las raíces, no sé, la ordenada del origen, dependiendo como los datos que tengan. ¿Mm? No, ahora no estamos hablando de funciones, ¿eh? Ahora son curvas. Acá no nos interesa que haya una variable en función de la otra. Acá hay una relación entre variables. Ninguna, por ejemplo, en ese caso, yo no podría despejar y en función de x. Porque ahí, si despejo acá y en función de x, tomaría solamente una de las ramas. Pero, ¿qué hago? Lo expreso como una ecuación sin que aparezca una función en el medio ahí. Entonces ahí puedo obtener todos estos puntos. Y listo. Bien. Y también tenemos otras curvas más complejas. Por ejemplo, coseno de x cuadrado, que nos da esta bella curva hermosa, que también tenemos una forma no tan sencilla, pero relativamente sencilla de describir con una ecuación cartesiana. Bien. Y ahora aparecen estas nuevas curvas, que vamos a verlas todas juntas, que son, lo que tienen de característica es que no se pueden explicitar, en general, a veces sí, ¿no? Pero muchas de ellas no se puede explicitar una de las variables en función de la otra. Entonces, por eso a veces complican un poco el trabajo algebraico. ¿Qué es lo que llamamos cónicas? ¿A qué le llamamos cónicas? Imagínense ustedes una superficie cónica, ¿bien? Lo que vimos ayer, que sería como un cono, pero hueco, no relleno. Atravesado por planos. ¿Sí? Entonces yo tengo mi cono acá flotante y lo voy a atravesar con diferentes planos. Acá sí cualquiera, no hace falta que sea paralelo a los planos coordenados, cualquier plano. Cuando hago eso voy a poder obtener diferentes curvas. Por ejemplo, si yo tengo el conito acá y lo atravieso con un plano paralelo al piso, la intersección que voy a obtener va a ser una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en vez de usar un plano así, lo tuerzo un poquito a ese plano, no mucho, sino apenas le doy una cierta inclinación, la curva que voy a obtener al intersecar ya no va a ser una circunferencia, va a ser una elipse, que va a estar como más estirada para un lado y menos estirada para el otro. Si en vez de hacerlo así, utilizo un plano vertical, lo que voy a obtener va a ser una parábola. ¿De acuerdo? Y de hecho, si uso un plano que pase justo por su vértice, lo que voy a obtener van a ser dos rectas. Entonces, hay un montón de curvas distintas que se pueden obtener a partir de intersecar conos con planos. A todas esas curvas se les llaman cónicas. Bien, de ahí viene su nombre. Son curvas que provienen de intersecar conos. Y en general, las ecuaciones de las cónicas tienen algunos, o todos, en el caso más hardcore, pero bueno, algunos de estos términos. Fíjense, hay un término con x cuadrado, uno con y cuadrado, uno con el producto entre las dos, x e y. Términos con x e y por separado y términos independientes. ¿Bien? Esas son las opciones que tenemos. No le podemos incorporar ni términos cúbicos, no le podemos incorporar senos, cosenos, logaritmos, exponenciales. No podemos dividir por variables. O sea, son solamente esos 6 términos y ahí tenemos que empezar a acomodar.
A partir de eso podemos obtener todas esas curvas que les dije. Circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas, rectas. ¿Ok? No vamos a ver todas. Vamos a ver dos solamente. Las circunferencias y las elipses. ¿De acuerdo? Pero sepan que hay muchas más. En el libro creo que tiene un apartadito con una tabla con un montón de estas cónicas, pero vamos a trabajar solo con esas dos. La primera ya la vimos y ya es nuestra, casi la adoptamos como nuestra mascota, que son las circunferencias. ¿Bien? Las únicas que vamos a ver o que vamos a trabajar con mayor detalle son las circunferencias centradas en el origen de radio R, que ya sabemos que su ecuación cartesiana es x cuadrado más y cuadrado igual a su radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense que si la pienso como una cónica, me quedaría con este primer término, ¿no? Con este tercer término y con el último, que sería el radio al cuadrado. ¿Bien? O menos radio al cuadrado en realidad. Tanto el segundo como el cuarto como el quinto desaparecen porque sus coeficientes son cero. Bien. Punto. Nada más para decir. Ahí tenemos el cuadrado más y cuadrado igual a 4, circunferencia centrada en el origen de radio 2, y x cuadrado más y cuadrado igual a 2, que es una circunferencia centrada en el origen de radio raíz de 2. El gran problema con las circunferencias es que se olvidan de ese radio al cuadrado y usan ese número como el radio y todo se vuelve difícil. Pero no hay más complejidad que eso. Y después tenemos bueno, por algún motivo no le gusta ponerme el segundo título. Luego tenemos las elipses. Bien, las elipses centradas en el origen. La ecuación cartesiana de las elipses parece difícil, pero no lo es tanto. Es esa. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Bien, X e Y son las variables, por supuesto. Acá siempre va un 1, es decir, acá no puede ser igual a 7 o igual a lo que sea. Tenemos que generar un 1 acá. Y tiene que haber una suma acá. No puede ser una resta. Si es una resta, cambia la forma de la curva. ¿Bien? Entonces, esas son las dos características básicas para una elipse. Además de los cuadrados en las variables, suma 1. ¿Quiénes son A y B? Los semiejes. Ya acá no existen radios, existen semiejes. Es decir, si yo tengo una elipse, cualquiera, este va a ser A, bien, y acá va a estar menos A. Este va a ser B, y este va a ser menos B. Es decir, la distancia entre el centro, que sería el origen en este caso, y el extremo o el punto de intersección entre la elipse y el eje X, a eso se le va a llamar semieje en X, y ese valor va a ser A. Y la distancia entre el centro y el punto de intersección con el eje Y va a ser B, ese va a ser el semieje en Y, y se va a llamar B. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense ahí. Yo acá tengo, en el primer ejemplo que les dibujé, tengo esta bella elipse que su semieje en X, ¿cuánto vale? 2. ¿De acuerdo? Y su semieje en Y, 1. O sea, A vale 2, B vale 1. ¿Cuál va a ser la X cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea 4, más Y al cuadrado sobre 1 al cuadrado, o sea, sobre 1, igual a 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen ahí? Y acá tienen otra. Acá el semieje en X es raíz de 2 y el semieje en Y vale 2. Entonces la ecuación queda x cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado, o sea 2, más y cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea 4. Igual. ¿De acuerdo? Obviamente lo que pueden ver acá es si este número es mayor a este número, el semieje en Y es más largo que el semieje en X. Entonces
elipse va a tener esta forma, va a estar como, entre comillas, paradita. Si pasa al revés, si este número es más grande que este número, va a ser más grande el semieje en X, entonces la elipse va a estar, entre comillas, acostada. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense por otro lado que si yo tomo la ecuación de una circunferencia y divido todo por 4, me quedaría así, ¿no? X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto, en definitiva, es la ecuación de una elipse. Acá, ¿cuánto vale el semieje en X? 2. Y en Y, 2. Es decir, que para X y para Y los semiejes valen lo mismo. ¿Tiene sentido? Y sí. Una circunferencia es una elipse en donde los dos semiejes miden lo mismo y por lo tanto le ponemos un nombre especial que es radio. ¿Ok? O sea, podemos pensar a las circunferencias como un caso particular de las elipses. Cuando yo me refiero, a partir de ahora me refiero a elipse, me voy a referir a una elipse propiamente dicha. ¿Sí? O sea, como en donde habilito a que esos dos semiejes puedan ser distintos. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Cuál es el problema para que no nos perdamos? Vamos a presentar estas dos cónicas. Lo que tiene distinto estas cónicas con respecto a lo que vimos antes es que acá no vamos a poder despejar. Por eso las presentamos como un caso separado. Acá no voy a poder explicitar y en función de x. Las voy a tener que escribir de esta manera. No me queda otra. Si explicito x, corto a la mitad de la gráfica. Me quedo con la parte de arriba, la parte de abajo, pero no, yo no quiero eso. Yo quiero trabajar con toda la gráfica. Perdón, toda la curva. ¿No? Bien. Entonces, ¿para qué vamos a usar las ecuaciones cartesianas? Ustedes ya la vienen usando, ¿no? Pero ¿para qué la vamos a usar en Matemática 2? Para justificar la forma de una curva. Es decir, si ustedes en algún momento, en alguna justificación, tienen que decir, esto lo que estamos viendo acá tiene forma de recta, tiene forma de circunferencia, tiene forma de parábola, quien le da esa información fácilmente y sin dudas es la ecuación cartesiana. Entonces, si ustedes dicen, bueno, encontré esta ecuación cartesiana para esta curva y tiene una estructura algebraica que yo la puedo relacionar con una recta, la puedo relacionar con una elipse, la puedo relacionar. La forma de las ecuaciones cartesianas es lo que a mí me va a permitir justificar la forma de la curva, valga la redundancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a ver otras formas de dar las curvas que quizás no son tan obvias. Quizás la vemos y decimos, esto no sé qué es. No sé si es una curva, perdón, no sé si es una recta, no sé si es una parábola o qué. Entonces, para darnos cuenta qué forma tiene, pasamos a la cartesiana. ¿Ok? Bien. Lo que acabo de decir. Si queremos justificar la forma, vamos a la cartesiana. Bien. Pero tienen un problema las ecuaciones cartesianas. Me sirve para dar la trayectoria. Por ejemplo, en nuestro caso de los iones girando, lo que me va a permitir es describir esa circunferencia. Pero ¿qué información me falta? ¿Qué información no me da? Me dice por dónde se mueve el ion, pero ¿qué no me dice del movimiento de ese ion? Bien, perfecto. El sentido, es decir, si se gira para un lado o gira para el otro, no tengo idea. Y por otro lado también cómo se mueve, ¿no? Si se mueve rápido, si se mueve lento, si acelera, o sea, si se mueve cada vez más rápido o no, se mueve a una velocidad constante. O sea, toda esa información de la dinámica del movimiento no la tengo. Solamente tengo la información de dónde está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? Sí, un poco, siempre. Nada, me voy repitiendo. Entonces, lo que está faltando acá, más allá de la posición, es un poco la variable del tiempo, ¿no? O sea, decir, bueno, estas posiciones, ok, pero ¿cuándo cada una? Si yo tengo la información de cuándo cada una, básicamente puedo decir, está yendo rápido, está acelerando, ¿bien? O está yendo para un lado, está yendo para el otro. Necesitamos una variable más. Entonces ahí aparece la segunda forma de describir
las curvas, que es con las ecuaciones, y acá aparece un plural, paramétricas. ¿Ok? ¿Por qué hice hincapié en el plural? Porque ahora para una curva no me va a ser suficiente una ecuación. Voy a necesitar más de una. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ventaja tienen? O sea, esa es una desventaja, es más complejo desde el álgebra, pero tiene una ventaja. Aparece nuestro bendito tiempo, entre comillas, ¿no? Tengo la posibilidad de ver o de relacionar esas posiciones con otra variable que podemos pensarla como si fuera el tiempo. De hecho, esto se usa tanto con esa perspectiva, o sea, pensar posiciones en función del tiempo, que esa nueva variable, además de las cartesianas, o sea, acá va a seguir estando x e y, va a aparecer otra variable más, que como se suele interpretar como el tiempo, se usa la letra t. ¿Bien? Es una variable, no siempre es el tiempo, pero se suele usar la letra t. Y le vamos a poner un nombre. Le vamos a decir parámetro. Por eso son ecuaciones paramétricas, porque incluyen a el parámetro. Bien, nuestro gran amigo parámetro. Bien. Entonces, fíjense lo que quiere expresarles eso. Ahora lo que va a aparecer es, en vez de una única ecuación que incluya todas las variables cartesianas, voy a dar una ecuación por cada variable cartesiana. Por ejemplo, en este caso, como estamos trabajando en el plano, va a haber una para x y va a haber una para y. Y lo que voy a hacer es, cada una de esas ecuaciones, expresarlas en función del parámetro. Es decir, en la primera voy a describir cómo depende x de esa t y en la segunda cómo depende y de esa t. No hay cruce, ¿se ve? O sea, la y no aparece en la primera ecuación y la x no aparece en la segunda. La primera tengo x en función del parámetro, en la segunda y en función del parámetro. Si estuviera en el espacio, z en función del parámetro sería la tercera. ¿De acuerdo? Si estuviera en R27, tendría 20 ecuaciones paramétricas, todas dependiendo del parámetro. Entonces, ¿cuántas variables tengo ahí ahora? 3, ¿no? X e Y, que son las cartesianas, que yo van a ser las que voy a poder ver en el gráfico. Y después aparece t, que no la voy a poder ver en el gráfico. ¿Sí? T me va a dar información, pero va a desaparecer gráficamente. Bien. Ahora, ¿cómo usamos esas ecuaciones para trabajar o para describir curvas? Acá tenemos 3 ejemplos. ¿Bien? Vamos a empezar con este que es quizás el más sencillo. Si yo no aclaro nada, o sea, acá lo que yo siempre voy a tener que aclarar es por dónde anda el parámetro, ¿no? O sea, qué valores puede tomar t. Si yo no aclaro nada, voy a suponer que puede tomar cualquier valor real. ¿Sí? Si quiero acotarlo, puedo acotarlo. Lo aclaro. T pertenece al 1,5. Entonces solamente voy a poder tomar números reales en ese rango. ¿Sí? Pero por ahora vamos a empezar con cualquier número real. Fíjense, tengo la primera ecuación paramétrica, x en función del parámetro. La segunda, y en función del parámetro. En la primera no aparece y, en la segunda no aparece x. ¿Cómo hago para obtener diferentes puntos para esa ecuación? Bien, tomamos el valor que ustedes gusten del parámetro y resuelvo estas dos, o sea, calculo estos dos miembros de las desigualdades usando el mismo valor de t. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, t vale 0, por ejemplo, un número fácil. Entonces, si t vale 0, resuelvo 0 más 1, 1, x vale 1, 2 por 0 más 1, 1, y también vale 1. Entonces, ¿cuántos puntos encontré ahí de mi curva? Uno solo, el 1, 1. El punto donde x vale 1 y donde y vale 1. ¿Ok? Con ese valor del parámetro, t igual a 0, se corresponde un único punto, el 1, 1. ¿De acuerdo? Después, si en vez de tomar ese valor de parámetro, tomo otro valor de parámetro distinto, encontraré otro punto y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Más o menos? Entonces, intentemos graficar. A ver, si t vale 0, dijimos que el punto que encontramos es el 1, 1, ¿no? Entonces estamos acá. Ese punto
pero que se vea, bueno, usen su juventud ocular. Ese punto pertenece a la curva. Denme otro, a ver. Otro punto. Va a necesitar primero asignarle un valor al parámetro y a partir de ahí obtener otro punto. 2, 3. Bien, si yo al parámetro le asigno valor 1, me queda 1 más 1, 2 para x, 2 por 1 más 1, 3 para y. Bien, entonces el punto 2, 3 está incluido en mi curva. ¿Qué otro? A ver, ¿qué forma tiene esa curva? ¿Cómo saben? Hasta ahora no tienen idea. O sea, esto se puede unir con un gatito si quieren. O sea, no tenemos idea si eso va a ser una recta. Bien, seguimos. 3, 5. Bien. Si le pongo 2 al parámetro, obtengo 3, 5. Ok. Bien. Ahí ya tenemos un poco más de fe que es una recta, ¿no? Los 3 puntos parecen estar relativamente alineados. Bien, también puedo ir para el otro lado, ¿no? O sea, en vez de tomar t cada vez más grandes, puedo tomar t cada vez más pequeños. Podría tomar t igual a menos 1. Entonces me quedaría menos 1 más 1, 0. 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Ya el punto 0 menos 1 estaría incluido, que es el que está marcado ahí. Bien, entonces ahí ya tenemos 4 puntos. Si yo esto lo repito para todos los números reales, acá yo tomé solamente números enteros, pero podría en vez de tomar 1 y 2, podría tomar 1,3 o raíz de 2 también, ¿no? Y podría cubrir todos los valores reales de t y vienen apareciendo un montón de puntitos que me van a generar una curva. ¿De acuerdo? Si lo hacemos, lo que obtenemos es eso. Por lo tanto, relacionada con esas ecuaciones paramétricas, aparece una recta. ¿De acuerdo? Más o menos fueron viendo cómo se usan las ecuaciones paramétricas. Pero acá, esta recta tiene una característica nueva, que si la hubiéramos dado con las ecuaciones cartesianas no la tenemos. ¿Y cuál es? Que yo le puedo asignar un sentido de recorrido. ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que yo fui tomando valores de t más grandes, a medida que el parámetro crece, ¿qué iba pasando con los puntos que obteníamos? Primero, para menos 1 obteníamos este. Si t valía 0, obteníamos este. Si t valía 1, obteníamos este. Y si t valía 2, obteníamos este. A medida que t crece, los puntos van apareciendo en este sentido, ¿se ve? Es decir, no aparecen random. No es que aparece 1K, 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 1K. Se van alineando en esa recta y además van apareciendo con un cierto sentido de aparición. Entonces, eso nuevo me lo permiten estudiar las ecuaciones paramétricas que las ecuaciones cartesianas no. La ecuación cartesiana me dice, esta es tu recta, punto. Las paramétricas me dicen, bueno, esta es tu recta y además está recorrida hacia allá. Por eso le puse esta flechita, no se ve, parece un punto, pero es una flecha. O sea, lo hago más grande. Está la recta y uno puede hacer esto. La recta se recorre, a medida que t crece, los puntos aparecen hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una propiedad nueva que tienen las curvas que obtenemos a partir de ecuaciones paramétricas que no la tienen las que graficamos a partir de una ecuación cartesiana, que es el sentido. Podemos hacer lo mismo con otros ejemplos. Miren este. X es t al cubo y es 2t al cubo menos 1. O sea, ahí ya tenemos un poco más de complicación, ¿no? O sea, las ecuaciones paramétricas ya son polinomios cúbicos. Ya no es dos lineales acá, como están acá, que parecen más tiernas, más cariñosas. ¿Qué forma tiene? Ni idea, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos para graficar? ¿Una parábola cúbica? Bueno, vamos a ver. Para graficarlo hacemos lo mismo, ¿no? Vamos tomando diferentes t's, reemplazamos y obtenemos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, tomo t igual a menos 1.
me queda menos 1 al cubo para x y 2 por menos 1 al cubo menos 1. Esto me da menos 1 menos 3. ¿Ok? Y obtengo ese puntito ahí. El menos 1 menos 3. Y puedo seguir haciéndolo con todos los valores reales que quiero. Lo sigo haciendo. Obtengo lo siguiente. ¿Qué apareció ahí? Una recta. Sorprendente. ¿Bien? Y esto, acá tenemos otra conclusión que al principio, ya después se acostumbran, pero al principio les suele ser un poco antiintuitivo, que es que la forma algebraica de las ecuaciones paramétricas no tienen que ver con el tipo de curvas que generamos. O sea, si acá me aparece un polinomio cúbico, no quiere decir que la curva va a ser una parábola cúbica. Bien, de hecho acá tenemos cosas cúbicas súper complejas y raras, pero la curva que obtenemos es una recta. Nada que ver. Bien. Para eso sirven las cartesianas. Si yo esto lo paso a cartesiana, que ya en un rato vamos a ver cómo lo podemos hacer, eso es lo que me va a decir, che, pero vos lo que tenés es una recta acá, no tenés nada más complejo. ¿Ok? Las que me dan la información de la forma no son las paramétricas. No es tan fácil ver la forma en las paramétricas. Las paramétricas me sirven para dar sentido, pero la forma de la curva la voy a obtener pasándola a la forma cartesiana. Sí. Sí. Ahora lo vamos a hacer en breve. Pero se puede. Pero no la lean de acá. Esa es la moraleja. Bien. Ahora, si vemos estas dos, parecen, o sea, la trayectoria, si pensamos eso como algo que se mueve, sería la misma, ¿no? O sea, se estaría moviendo por el mismo lugar geométrico. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la misma recta. Pero lo que va a cambiar es la dinámica. ¿Por qué? Porque si yo obtengo puntos a partir de estas ecuaciones paramétricas, ¿se acuerdan que fuimos obteniendo este? Es como que se va moviendo a la misma velocidad. A medida que avanzo 1 en el parámetro, avanza a la misma distancia. ¿Ok? Si hago eso con este, voy a ver que no. Por ejemplo, voy a tener el menos 1, menos 3. El siguiente punto es el 0, menos 1, o sea, salto hasta acá. El siguiente punto va a ser el 1, 1, salto hasta acá. O sea, ahí fíjense que parece ser que salta parecido, ¿no? Pero el siguiente punto es el 8, 15. O sea, desde acá salto hasta el 8, 15, como por acá. Entonces, ¿qué le está pasando? Aumenta la velocidad, ¿no? Se mueve para allá, pero a medida que pasa el tiempo, va saltando más y más y más y más. O sea, como que está acelerando. Entonces, fíjense que las paramétricas no solo me dan información sobre sentido, sino también me empieza a dar un poco de información sobre velocidad, sobre si se mueve más rápido, más lento, si acelera, si frena. ¿De acuerdo? Después vamos a meter más con eso, pero un poco para que tengan la intuición de que también sucede. Después tenemos este. Ya acá, caos, ¿no? Tenemos que las dos ecuaciones paramétricas son trigonométricas. Aparece un coseno ahí, caos. Si hago lo mismo que hicimos antes, voy reemplazando diferentes valores, lo que voy a obtener va a ser esto. Va a ser una parte, fíjense que eso es un segmento de recta incluido en estas rectas. Es decir que parecería ser como si a estas rectas agarro solamente un segmentito, pero la dinámica, a medida que yo voy avanzando en t, esto va a oscilar. Tengo un coseno ahí. Entonces, ¿se acuerdan que el coseno tenía un comportamiento oscilante? Sus imágenes subían y bajaban. Acá va a pasar lo mismo. El punto va a ir hasta allá, va a volver, va a ir hasta allá, va a volver, va a ir hasta allá, va a volver. ¿De acuerdo? O sea, random, súper caótico, ¿no? Antes teníamos una recta, un segmento, y ahora tenemos un segmento que oscila, que llegamos hasta un punto, volvemos, o sea, cosas extrañas. Pero a lo que voy es, fíjense lo que incorpora las ecuaciones paramétricas, que es esta dependencia con el tiempo. Bien, me dejo de molestarlos con esto. Bien, conclusiones. Las ecuaciones paramétricas son curvas planas que se recorren en un determinado sentido.
Cuando eso sucede, vamos a llamarlas curvas paramétricas. ¿Sí? Cuando yo hablo de una curva paramétrica, es una curva plana a la que le asigno un cierto sentido. ¿Ok? O sea, si hablamos de curva paramétrica, tienen que ponerle el sentido. Si no, no es una curva paramétrica. Segunda conclusión. Una misma curva puede tener infinitas parametrizaciones posibles. Nos pasó con esta y esta, ¿no? O sea, nos generaba la misma recta, pero tenemos dos parametrizaciones diferentes para la misma recta. La forma algebraica de las ecuaciones paramétricas no se relaciona tan claramente con la forma de la curva. Es decir, viendo esto, esto y esto, jamás hubiéramos imaginado que obtendríamos los mismos puntos. Bien. Y lo que les decía antes es que también podemos restringir el intervalo de definición del parámetro. Se supone que acá estamos trabajando en los reales. Podríamos decir, bueno, t va de 1 a 5. O algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, esta misma, si yo lo que le impongo es que t tiene que ir entre 0 y 2, sí o sí, es decir, no puede ser cualquier número real, lo que obtendría sería un segmentito de toda esa recta que habíamos obtenido, no toda entera, solamente un segmentito. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Esa es la primera. Le subí igual las transparencias ya, ¿no? De nada. Bien. Entonces, ahora, eso nos va a ayudar para nuestro problema del ion girando. O sea, yo podría intentar ver qué le pasa a ese ion que está girando alrededor de esa circunferencia. Para hacer eso, fíjense que ahora ya le incorporé el sentido de giro, porque ahora con las ecuaciones paramétricas eso lo voy a poder describir. La pregunta es, ¿cómo parametrizo una circunferencia? ¿Cómo hago para, a partir de una curva, encontrar su parametrización? Porque hasta ahora íbamos al revés. Yo les daba la parametrización y empezábamos a sacar puntitos y obteníamos un poco la forma, medio a prueba y error, ¿no? Pero si yo tengo, ahora mi objetivo es parametrizar una circunferencia, ¿cómo hago? Bueno, entonces, así como antes vimos los diferentes tipos de ecuaciones cartesianas, ahora lo que va a aparecer son las diferentes formas de encontrar parametrizaciones de curvas. Es decir, yo tengo que parametrizar una cierta curva determinada que me da el problema. ¿Cómo hago? Esa sería la pregunta, ¿no? Y tenemos no muchos casos, por suerte, para conocer. Entonces, el primero que vamos a ver es el que más van a usar, que es cómo parametrizamos curvas que las puedo pensar como gráfica de función. ¿Bien? Es decir, si yo tengo que parametrizar una cierta curva y yo la puedo imaginar como, bueno, esta es la gráfica de una función cuadrática, esta es la gráfica de una función homográfica o algo por el estilo, tengo formas sencillas de parametrizar. Por ejemplo, voy a empezar con el ejemplo más violento. Parametricemos esa curva. ¿Bien? En ese sentido, es decir, moviéndonos hacia allá. ¿Qué hago? Yo lo que tengo que encontrar acá es una ecuación paramétrica para X y una ecuación paramétrica para Y. ¿Bien? Acá voy a tener la estrategia más sencilla del mundo. Como parametrizaciones hay infinitas para todas las curvas, voy a elegir la que más me conviene, la más sencilla. ¿Cuál es? Si y es coseno de x cuadrado, es decir, la puedo pensar como la gráfica de esta función, yo directamente voy a decir, bueno, entonces x se va a mover como si fuera el parámetro, ¿no? Es decir, a x la voy a pensar como si fuera el parámetro directamente. ¿Ok? Nada complejo. O sea, la primera ecuación paramétrica va a ser una equivalencia entre x y el parámetro. X va a ser t y ya está. Y, ¿qué pasa con y? Bueno, yo sé que y es el coseno de x cuadrado, pero si yo pienso a x como el parámetro, entonces y va a ser coseno de t cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se ve el truco? Básicamente, para parametrizar cualquier tipo de curva que yo la puedo pensar como y en función de x,
Digo, x es el parámetro y es la función ahora valorizada en el parámetro o pensada sobre el parámetro. Y listo, ya está. Obviamente, a medida que t avance, t tomó valor 1, significa que x va a tomar el valor 1 y y va a ser coseno de 1. Y así, ¿no? Entonces voy obteniendo todos los puntos de la curva. ¿Ok? Esto siempre y cuando lo que yo quiera es parametrizar esa curva en sentido creciente de las x. Porque acá tenemos un problema. Fíjense que t es un número real que yo lo voy a pensar que crece, ¿no? Que va a ir tomando números cada vez más grandes. Entonces x va a crecer. Por lo tanto, ¿en qué sentido voy a recorrer la curva? Y en el sentido en que crezcan las x, ¿no? O sea, hacia la derecha, de izquierda a derecha. ¿Qué pasaría si a mí me piden graficar esto, o, perdón, parametrizar eso, pero en sentido opuesto? Es decir, ¿qué pasaría si ahora yo quiero encontrar paramétricas para esta curva, pero hacia el otro lado, que se recorra de derecha a izquierda? Ahí ya me complica un poquito la vida, no tanto. ¿Qué hago? Bien, lo que hago es, en vez de reemplazar x por t, reemplazo x por menos t. Bien, ¿por qué? Porque si x es el opuesto de t, a medida que t crezca, x decrece, ¿no? A medida que t tome valores más grandes, x va a tomar valores cada vez más pequeños, más negativos. Y en la segunda, en vez de reemplazar x por t, reemplazo menos t. Por ejemplo, en este caso, en vez de reemplazar coseno de t al cuadrado, reemplazo coseno de menos t todo al cuadrado. ¿De acuerdo? De esa manera, encuentro una expresión para parametrizar esa curva en sentido opuesto. ¿Ok? Bien. Quiero que practiquen. Eso, porque eso les cuesta. Ujú. Bien. Les doy 5 minutos para que parametricen esa curva. Bueno, es una parábola. Mientras buscarme agua.
Bueno, ahora lo vemos. Bueno, ¿cómo estuvo eso? ¿Problemas con la paramétrica o problemas con con la parábola directamente? Bueno, a ver. Entonces, acá estamos claramente en este caso, ¿no? Esta curva podemos pensarla como la gráfica de una función. Entonces, el primer paso sería encontrar la ley de esa función, que a veces no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, en este caso no podríamos. No es que viendo eso ustedes dicen coseno de x cuadrado, así como obvio. Bueno, acá en esta sí debería. Esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Pueden usarla con la forma canónica para encontrar la ley, o pueden usar la forma factorizada. ¿De acuerdo? La que quieran. Para mí la más sencilla es la factorizada ahí. Pero bueno, voy a hacer la de las dos. Para la forma factorizada, ¿se acuerdan que teníamos a, ¿sí?, el coeficiente principal, por x menos una raíz, por x menos la otra? O sea, acá una raíz era 0, o sea, x, por la otra 5. Entonces me queda x menos 5, ¿no? Y lo que tenía que obtener era el a para que cumpla la otra condición, que para 2,5 en x y valga 6,25, ¿no? Sí, en este caso no cualquiera, sino el único que te da, ¿no? Pero podrían tomar cualquier otro si lo tuvieran. Entonces, si y vale 6,25, x vale 2,5. Entonces, ¿cuánto vale a? Bien, si hacen esto me da menos 2,5 por 2,5 me da menos 6,25, entonces a valía menos 1. ¿De acuerdo? Otra forma era usar la forma canónica, que era a por x menos la x del vértice, o sea, 2,5, al cuadrado, más la y del vértice, o sea, 6,25. Bien. Y ahí tienen que reemplazar por otro punto para encontrar a. Ahí no pueden usar el vértice, obviamente, ¿no? Porque ya lo usaron allá. Entonces, pueden usar este punto o este punto, lo que quieran. Ahí hubieran obtenido también a igual a menos 1, ¿no? Bien. Entonces, voy a usar esa que es más sencilla, ¿no? La función f de x tiene ley menos x por x menos 5. Parametricemos. Dos ecuaciones paramétricas. Una para x en función de t, otra para y en función de t, ¿no? T, obviamente, va a ser cualquier número real, porque no tenemos ninguna restricción, solamente usa todos los reales. Bien, primera paramétrica. Bien, acá teníamos dos posibilidades, t o menos t. ¿De qué dependía eso? Del sentido. Acá se recorre con los x creciendo o decreciendo. Decreciendo. Entonces, menos t, ¿no? ¿Y cómo construye la segunda? Bien, como x vale menos t, donde en la ley aparecía x, ahora yo pongo menos t. Entonces me quedaría menos t por menos t menos 5, ¿no? Que la pueden dejar así, si quieren, si están en un día excesivamente perezoso, o trabajarla. ¿Sí? Yo estoy en un día perezoso, así que la voy a dejar así. Y ya está. Bien, esta es una parametrización para esta curva. ¿La única? No, hay infinitas, siempre. Pero es una sencilla de obtener. ¿Ok? A por, entre paréntesis, x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. De nada. Bien, entonces, siempre es igual.
obtengo la ley y en la parametrización decido si acá va t o menos t y reemplazo. Una papa. Fíjense que lo más complicado fue encontrar la ley de la cuadrática. Tristemente, ya a esta altura. Bien. Parametrización de rectas. Ahora, para parametrizar rectas tenemos varias opciones. Ustedes vieron, no sé si todo el mundo. Sí. Claro, que está recorrida en este sentido. De nada. La parametrización de rectas ustedes la han visto ya en Matemática 1. No sé si todo el mundo, porque depende del año que cursaron Matemática 1, pero quienes la cursaron hace poquito la vieron. O hace mucho también la vieron. El problema fueron las pandémicas, que quizás no llegaron a verla del todo. Pero bueno, para hacer un repaso y para darles diferentes posibilidades a la hora de parametrizar rectas. Bueno, vamos a trabajar con esas dos. Con esta que va en ese sentido y con esta que es la misma, pero en sentido opuesto, ¿no? Una posibilidad para parametrizar rectas es pensarla como una función lineal, es hacer lo mismo que estuvimos haciendo acá, ¿no? Pensarlas como la gráfica de una función lineal y reemplazar esto por t o por menos t y la ley, y ya está. ¿Es una posibilidad concreta? Sí. ¿La pueden usar? Sí, por supuesto, o sea, no hay ningún problema. Entonces, tengo la ley de la función lineal, reemplazo x por t y por 2t más 2. Bien, y ya está. Si va para el otro lado, reemplazo x por menos t, reemplazo acá la x por menos t y me queda menos 2t más 2. ¿Ok? O sea, nada nuevo, lo mismo que hicimos recién. También tengo otra posibilidad, que es quizás lo que ustedes vieron en Matemática 1, la parte de geometría. Que se acuerdan que las rectas podíamos parametrizarlas con esta estructura. Teníamos que encontrar un punto de paso y un vector paralelo. ¿Vieron esto? Sí. Bien. Entonces, x0 y 0 eran las coordenadas de un punto de paso cualquiera de la recta y bx, by eran las componentes de un vector paralelo a la recta en el sentido adecuado. Por supuesto, ¿no? Si la recta se mueve para allá, yo tendría que buscar un vector con esa dirección y ese sentido. Cualquiera, el que ustedes deseen. Ahí no hay una necesidad de que sea alguno en particular. Cualquier punto que encuentren, cualquier vector que encuentren, siempre y cuando cumpla esas condiciones. Bien. Por ejemplo, bueno, nada. Esa sería la idea. Ahora, acá estas dos estrategias, la que vimos antes, esta la que tenemos acá, y esta del punto de paso y el vector paralelo, se pueden usar cualquiera de las dos. Ambas, ahora, si estamos trabajando, o sea, si estamos trabajando con una recta, les conviene una recta completa, perdón, los estoy mareando. Si estamos trabajando en este caso, que es una recta completa, conviene este caso, es más fácil, es mucho más fácil. Directamente por la ley de la función, t menos t, reemplazo y ya está. Si ahora, ya en vez de una recta, trabajo con un segmento de recta, trabajo con una semi-recta, o sea, ya ahí a la recta le estoy imponiendo condiciones, bien, no quiero todos los puntos, sino algunos, ahí ustedes decidirán cómo trabajar. Por ejemplo, una posibilidad es encontrar la parametrización de la recta completa y después restringir t. Esa es una posibilidad. Por ejemplo, fíjense, si estamos trabajando con este segmentito, es un segmento que pertenece a la recta anterior, ¿no? Es solo uno de sus segmentos. Yo lo hice de esta manera. Encontré la parametrización de la recta completa. Ahora lo que tendría que hacer sería restringir el parámetro. ¿Entre qué valores tengo que restringir el parámetro? Y fíjense, si x vale t, yo tendría que restringir en donde yo tenga x posibles, o sea, entre menos 2 y 0. ¿De acuerdo? Entonces le impongo esa restricción. T va entre menos 2 y 0. Pero ahí ya tenemos un segundo paso. El primer paso es parametrizar y después ponernos a pensar entre qué y qué restringir el parámetro. Hay otra estrategia, que es la que viene de esta parte, que a ciertas personas les resulta. ¿Cuál es? Bueno, uso esta forma del punto de paso y el vector paralelo. Lo que voy a hacer es tomar como el punto de paso al punto inicial. Es decir, entre
todos estos puntos, no tomo puedo tomar cualquiera, pero me conviene tomar el inicial, o sea, este. ¿Sí? Como está recorrido de acá para allá, este sería el primer punto, ¿no? Y ese va a ser mi punto de paso, el menos 2, menos 2. O sea, acá va a haber un menos 2 y acá va a haber un menos 2. Y el vector paralelo que tomo, ¿cuál va a ser? El vector total. ¿Sí? Eso me lo acabo de inventar yo, no lo van a encontrar en ningún libro así. Pero el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí? Que en este caso sería el 2 en X, 4 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Y construyo esa parametrización. El punto de paso, el menos 2, el vector total, el 2, 4. Sí, es el vector que va desde el punto inicial al punto final. Claro, o sea, pienso como un vector que se superponga, que podamos superponer, digamos, al segmento. Profe, Claro, es el desplazamiento en Y, es la componente en Y del vector. Se mueve 2 y 4. en el caso de que vaya digamos que vaya de un T positivo a uno negativo, ¿va también se escribe en orden o se Claro, escribiría, por o ejemplo, sea, las componentes de ese vector total sería cuánto me tengo que desplazar en X y en Y para ir del punto inicial al punto final. Claro, después ustedes pueden, a ver, hay otros vectores paralelos. Yo podría haber puesto el 1, 2 y también es paralelo. O incluso el 4, 8 y también es paralelo. Bien, pero de todos los paralelos me quedo con, para mí, el más sencillo. Sí, claro. O sea, recuerden que los vectores son libres. Es decir, que si yo tengo que graficar este vector, lo tendría que graficar, o usualmente lo graficamos a partir del origen. Pero bueno, si lo graficamos a partir del punto inicial, justo se superpone con el segmento. ¿De acuerdo? ¿A qué voy? ¿Por qué también nos sirve ese vector? Porque es fácil de ver. Con ver el segmento ya podemos contar unidades para ver más o menos cuántas unidades me puedo mover. Entonces, tenemos esta forma. Obviamente también vamos a tener que restringir T. Pero si ustedes usan esta estrategia, la gran ventaja que tiene esta estrategia es que siempre T va a variar entre 0 y 1. Que no tengo que ponerme a pensar cuál es el intervalo de variación del parámetro. El parámetro siempre va a variar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque fíjense, si t vale 0, se me anulan los dos términos de acá que tienen t, ¿no? Entonces, para el punto inicial, para el valor inicial del parámetro, obtengo el punto inicial, el menos 2, siempre. ¿Se ve? O sea, si t lo reemplazo por el valor inicial del parámetro, se va este término, se va este término, x me queda igual a menos 2 y me queda igual a menos 2. Voy a obtener como punto inicial el menos 2. Y como yo elijo siempre este punto de paso como el inicial, eso va a pasar siempre. ¿De acuerdo? Ahora, en el punto final, reemplazo t por 1. O sea, a menos 2 le sumo 2 y a menos 2 le sumo 4. Como yo tomé ese vector como el vector total, al punto inicial le estoy sumando el vector que lo lleva hasta el punto final. Entonces siempre va a terminar en el punto final. ¿Se entiende la idea? Entonces, si ustedes usan esta estrategia, es un poco más que la de arriba en la construcción de las parametrizaciones, pero es más sencilla a la hora de definir el rango de movimiento del parámetro. Elijan la que quieran. Cualquiera de las dos está bien, ¿eh? Son dos parametrizaciones distintas para el mismo segmento de recta. Usen la que gusten. Bien, juguemos, probemos esta. Tienen, esa es la primera, o sea, es pensarla con la ley y reemplazar por menos t, lo mismo que vimos antes. Ahora quiero que intenten plantear ustedes esta. Piensen ahí, es el mismo segmento recorrido en sentido opuesto. Piensen cuál es el punto inicial y cuál es su vector. Y escriban la parametrización.
Sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué signos cambian? Porque ahí tenemos 4 números. ¿Cambian todos los signos? ¿Alguno? Bien. A ver, ¿cuál es el punto que vamos a tomar como punto de paso ahí? El 0,2. Bien, que sería el punto inicial actual, ¿no? Que sería como el final del anterior. El 0,2. Entonces, 0,2. Más. Y ahora tengo que ver cuál es el vector total. O sea, el vector que va desde ese punto al final. ¿Cuál sería? Menos 2 en X, menos 4 en Y, ¿no? Porque se mueve hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces acá tendría menos 2t menos 4t. Y t entre 0 y 1 siempre. Punto. ¿De acuerdo? Dos formas, elijan la que más les guste, no tenemos preferencia. En general, para esta primera parte de que vamos a ver este tema, es lo mismo. Ya, sí, si usas esta estrategia, sí. Sí, sí. Para esta primera parte, es lo mismo. Ya cuando avancemos un poco más, ya llegando al final de esta materia, que vamos a usar estas parametrizaciones para resolver otras cosas que no les voy a decir así nos asustan y se van. En general, esta forma es más conveniente porque al tener 0 y 1 acá, simplifica después el álgebra. Tengo que reemplazar por 0 y 1, que son números fáciles para trabajar algebraicamente. En cambio, si acá tengo t perteneciente al menos raíz de 2e elevado a la pi, todo se complica, ¿no? Pero por ahora pueden usar cualquiera, la que más cómoda les resulte. Seguimos. Cónicas. Llegamos a lo que nos compete, ¿no? Lo que queríamos hacer, parametrizar circunferencias, elipses. Bueno, entonces, acá todo se vuelve un poco más extraño, pero es pensable. No voy a darles demasiadas vueltas. Para parametrizar una circunferencia, lo que se utiliza es esta estrategia. Una de las paramétricas incluye a coseno y la otra incluye a seno. ¿Ok? Ambas multiplicadas por r, que sería el radio. No r al cuadrado, sino r. Acá sería directamente el radio. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá sería r por coseno de t, r por seno de t. ¿Bien? Y t, para que dé una sola vuelta alrededor de la circunferencia, debería estar entre 0 y 2pi. En realidad no solamente entre 0 y 2pi. Básicamente la longitud de ese intervalo debería ser 2pi por una cuestión de periodo de coseno y seno, ¿no? Ya sabemos que cuando pasa 2pi empieza a repetir. Entonces, entre 0 y 2pi describiría una sola vuelta. Si no pongo esto y pongo t perteneciente a los reales, ¿qué le estaría pasando al punto? Giraría sin parar, ¿no? Que también puede ser útil. Y si quiero decir que dé dos vueltas, entre 0 y 4pi. Y media vuelta, entre 0, no, entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Entonces, puedo jugar con la longitud de este intervalo para ver qué tanto se moverá ese móvil alrededor de la circunferencia. Ahora, de esto yo puedo definir dos cosas. Una es el valor de R, ¿no? Por lo tanto, si yo acá pongo 3, me estoy refiriendo a una circunferencia de radio 3. Eso no es nada complejo. Y lo otro que es importante es en qué orden voy a ubicar el coseno y el seno. Si a X ubico un coseno y ahí ubico un seno como están acá, ¿sí? El giro se da en sentido estándar. ¿Cuál era el sentido estándar? Antihorario. ¿De acuerdo? O sea, esta sería la parametrización estándar. X coseno y seno. Entonces, si yo acá tuviera que graficar el sentido, tuviera que marcar el sentido, lo tendría que marcar en sentido antihorario, ¿no? Hacia allá. ¿Qué pasaría si yo lo que quiero ahora es cambiar ese sentido? Quiero que gire en sentido horario. Bueno, alterno el seno y el coseno.
pongo el seno en X y el coseno en Y. ¿Mm? Estándar. Bien, ahí lo tienen graficado, no se ve mucho, pero lo tienen graficado. Eso que está ahí, chiquitito, es una flechita, ¿no? Entonces, esta es la parametrización en este sentido y esta es la parametrización en este sentido. ¿Sí? Obviamente después lo que van a tener que hacer acá, a veces en algunas actividades también, es, bueno, ver el intervalo para que empiecen un punto que ustedes quieren, o sea, como eso es lo mismo de siempre, ¿no? Esta es la estructura general de la parametrización. Seguramente, sí, sí, sí. Sí, sí, probablemente. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría ahora si tengo una elipse en vez de una circunferencia? O sea, una elipse propiamente dicha. Ya dijimos que las circunferencias son elipses, en definitiva. Son primos, al menos. Lo bueno que tiene esto, más allá de que apareció el seno y el coseno ahí, que ya en general no nos gusta demasiado, lo bueno es que con las elipses es muy parecido. La única diferencia que tiene la parametrización de una elipse con la parametrización de una circunferencia es que en vez de multiplicar por R y R, ahora multiplico por la longitud de los semiejes, ¿no? Entonces, en X multiplico por la longitud de su semieje y en Y por la longitud de su otro semieje. Nada loco. Por ejemplo, para este caso que tienen ahí graficado, la parametrización sería esta. 3 coseno de t para x, porque el semieje en x vale 3. 1 por seno de t, porque el semieje en y vale 1. Y la regla de coseno-seno como parametrización estándar sigue valiendo. Si lo escribo así, va a girar en el lado estándar, en el sentido estándar, perdón. No, como quieran. Pueden ponerle lo estándar. ¿Bien? Y el otro, si quiero la misma elipse, pero en el sentido opuesto, intercambio seno por coseno. Y acá también se ve que las circunferencias son un caso particular de las elipses, ¿no? Porque si yo justo elijo A y B iguales, obtendría la parametrización de una circunferencia, que es lo mismo que pensar en una elipse con sus dos semiejes con la misma longitud. ¿Bien? Bien. Sabiendo eso, tienen 4 segundos para parametrizar el movimiento del ion que está descrito ahí. Tienen que moverse siguiendo esta circunferencia de radio 2 en este sentido. Y fíjense cómo gira, gira sin parar, ¿no? Semiejes.
Sí, sí, sí. O sea, vamos a presentar, o sea, seguramente el lunes vamos a terminar con este tema y vamos a presentar un nuevo tipo de función, esas son las funciones vectoriales. Entonces ahí tienen las dos nuevos tipos de funciones presentadas, los campos y las funciones vectoriales. Sí, funciones vectoriales. Hasta acá, hasta parametrización va a entrar el parcial. Pero la primera parte, digamos, de esos temas tienen que manejarlo. Y después lo que vamos a seguir es con ambos nuevos tipos de funciones, el cálculo. O sea, límite, derivada, integrales. Eso va a preferirse. ¿Bien? Hasta esto, que es parametrización de curvas. Sí, como tema. ¿Mm? ¿Cómo? No vamos a ver dobles, solamente la definición. Vamos a ver de línea, que incorpora curvas. Esa de línea viene de que vamos a trabajar con curvas. Por eso este tema es importante también para eso. Bueno, entonces, parametrización, x de t, coseno de t. Bien. Y de t, 2 coseno de t. Muy bien. T perteneciente al reales. Muy bien. Porque es gira sin parar. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay que restringir nada. Ahora, esto ustedes me creyeron, fue dogma, ¿no? Como, bueno, parametrizar, escriben eso y ya está. ¿Cómo podríamos demostrar que esa es la parametrización de una circunferencia? Lo que tendríamos que hacer sería, a partir de las paramétricas, llevar a la cartesiana y obtener la forma cartesiana de una circunferencia, ¿no? Bueno, entonces, como verán, a veces vamos a necesitar tener que transformar las formas, ¿no? Pasar de cartesiana a paramétrica o de paramétrica a cartesiana. Por ejemplo, si tenemos una paramétrica y no sabemos la forma que tiene esa curva, vamos a tener que pasar a cartesiana. O si tenemos una cartesiana, pero necesitamos incorporarle sentido, bien, o una dinámica, vamos a tener que parametrizar. Entonces, esa transformación es necesaria. Bien, ahí está, me autocontesto. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de paramétricas, que son las que estuvimos viendo, a cartesiana? En general, lo que tienen que hacer es, a ver, acá está simbólico, voy contándoselo. Empiezan en la paramétrica. Despejan el parámetro en alguna de las dos. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este caso, despejó en la primera. ¿Sí? Despejó el parámetro en función de la variable cartesiana, es decir, de x. Y después, en la segunda, que depende del parámetro, reemplazan ese parámetro por lo que despejaron. Entonces le van a eliminar el parámetro y va a quedar y en función de x. ¿De acuerdo? Esto es simbólico, hagámoslo en algunos casos. Acá tenemos, fíjense, los tres que vimos antes, que eran las tres rectas iguales. Vamos a ver qué pasa. Empecemos con esta, con la primera. Vamos a hacerla en el pizarrón, así es más. Lo vamos haciendo de a poquito. Tengo x es t más 1, ¿no? Y 2t más 1. ¿Qué hago? Primer paso. Despejo t. ¿En cuál? Cualquiera, pero en este caso en x porque es más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, paso este más 1 restando para allá y me queda que t es x menos 1. Y la otra la escribo igual. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo escriba t, puedo reemplazarlo por x menos 1. ¿Para qué lo voy a usar? Para en la segunda ecuación, en vez de escribir t, escribir x menos 1. Paréntesis, ¿no? Porque es 2 por todo t. Y ya encontré acá una ecuación cartesiana. Fíjense que el parámetro desapareció y ahora lo que tengo ahí es una relación, una ecuación cartesiana. No aparece ningún parámetro, aparecen las dos variables cartesianas. ¿Qué hago? Trabajo esa ecuación, por ejemplo, puedo distribuir 2x menos 2 más 1.
2x menos 1. ¿Qué tipo de curva voy a obtener? Una recta. Bien, y desde acá puedo decir eso. Al pasar a la cartesiana encontré una ecuación que tiene estructura de recta, por lo tanto voy a obtener una recta. ¿Bien? Acá. No, esta pueden obviarla. Esta sí. Pero esta pueden obviarla. Bien, entonces ahí tienen lo mismo que acabo de hacer en versión prolija. Eso es el caso que le llamamos general. En general se puede trabajar así. Hay veces que es mucho más sencillo. O sea, que parte que se puede hacer así, solamente que si lo hacen así se complica un poco algebraicamente, pero si le ponen un poquito de cariño y ven ahí con 3 segundos las ecuaciones paramétricas, se dan cuenta de que hay una forma más fácil. Miren acá. Este era el otro caso que teníamos. ¿Se acuerdan que era con el cubo? Ahora, si yo, esto podría ser lo mismo, ¿no? Sería despejar t, entonces paso este cubo como raíz cúbica y después, bueno, eso lo puedo hacer. O sea, todo lo que acabamos de hacer lo puedo hacer ahí. Pero si lo vemos con un poquito de detalle, hay una forma más sencilla. Acá nos dice que x es igual a t al cubo. Entonces, cada vez que aparece x, yo puedo escribir t al cubo o viceversa. Cada vez que aparece t al cubo, yo puedo escribir x, ¿no? Miren y. Y es 2 por t al cubo menos 1. Entonces, ¿qué hago? En vez de escribir t al cubo, reemplazo directamente por x. Y ya está. Sin hacer ningún despeje. ¿Ok? ¿Puedo hacer el despeje y todo? ¿Puedo hacer esto lo que acabo de hacer? Sí, tranquilamente. Voy a tardar un poco más, me puedo llegar a equivocar. Si me doy cuenta de esto, es más fácil. Y miren lo que obtuve. 2x menos 1. ¿Sorprendente? ¿Que hayamos obtenido lo mismo? No. Cuando lo graficamos habíamos obtenido la misma recta, ¿se acuerdan? O sea, era hasta esperable obtener la misma cartesiana. Sí, 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 sí. Y miren el último, que aparecía ese coseno horrible. Pasa lo mismo, ¿no? X es igual a coseno de pi por t. Entonces, cada vez que aparece coseno de pi por t, yo puedo reemplazarlo por x. Justo y es 2 por coseno de pi por t menos 1. Entonces, ese coseno de pi por t que está ahí, directamente lo reemplazo por x y ya está. ¿De acuerdo? Ahí, el despeje ahí es más complejo todavía, porque tendría, para despejar t me aparece un arco coseno. Bien, ustedes hagan lo que quieran. Tenemos la misma cartesiana. Bien. Ahora, tenemos acá, ¿esto qué es? ¿Parametrización de qué? Una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Muy bien. Hagamos esto. Despejo t en el primero, ¿no? Paso dividiendo el 2, me queda x sobre 2. Paso el seno, me queda arcoseno de x sobre 2. ¿No? Y después reemplazo en el otro, me quedaría 2 coseno de arcoseno de x sobre 2. ¿Qué es eso? O sea, qué gráfico raro, ¿no? A priori. Nosotros esperábamos ahí una circunferencia y obtuvimos el coseno de un arcoseno. Extraño. Bueno, este método, este caso general, no sirve, no es que no sirve, no es la forma más sencilla de llegar a la ecuación cartesiana en el caso de las cónicas. ¿Sí? En el caso de las otras, sí, ningún problema. Pero en el caso de las cónicas, yo diría que no tanto. Vamos a ver qué pasa con las cónicas. Las cónicas tienen una forma de pasar de paramétrica cartesiana que le es propia. Partimos de una elipse, ¿no? O sea, tenemos una elipse genérica. ¿Qué hago? Paso dividiendo los coeficientes, los semiejes, ¿no? Me quedaría x sobre a es seno de t
y sobre b es coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, como yo acá tengo igualdades, ustedes saben que si hago la misma operación en ambos lados de la igualdad se mantiene, ¿no? O sea, si sumo uno de un lado y sumo uno del otro lado, no estoy rompiendo la igualdad. Ahora voy a hacer lo mismo, pero la operación que voy a hacer es elevar al cuadrado. Entonces, x sobre a lo elevo al cuadrado, seno de t lo elevo al cuadrado. Como lo hice en ambos lados de la igualdad sigue manteniéndose, es decir, este igual sigue valiendo. Y acá también. ¿Ok? Y ahora voy a hacer otra cosa. A ver, esto quizás no le es tan intuitivo, pero voy a usar una analogía que tiene sus limitaciones, pero bueno. En el primer caso, ustedes tienen que x sobre a al cuadrado es igual a seno cuadrado de t. ¿De acuerdo? Eso lo puedo pensar, como ahí tengo un igual, lo puedo hacer una analogía con esa, ¿no? De un lado del igual tengo x sobre a al cuadrado que pesa algo, y del otro lado tengo seno cuadrado de t que también pesa lo mismo. Por eso están igualados, sí. Porque me es conveniente. Puedo hacer cualquier cosa. Yo elegí hacerlo al cuadrado y ahora van a ver por qué. ¿Estamos de acuerdo que esa igualdad la puedo pensar como una balanza equilibrada? La segunda también, como otra balanza equilibrada. Ahora, si yo agarro lo que está en un platillo de esta balanza y lo pongo en un platillo de esta, y agarro lo que está en el otro y lo pongo en el otro, ¿se va a mantener equilibrado? Sí, ¿no? Porque si por separado estaban equilibrados, sumados están equilibrados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso algebraicamente sería igual a sumar estos dos y sumar estos dos. ¿De acuerdo? Si esta igualdad está equilibrada y esta también, si la sumo, también va a mantener la igualdad. Y eso voy a hacer. Voy a sumar las dos igualdades. Esto más esto igual a esto más esto. Como por separada las igualdades valen, la suma de ellas también vale. Y ustedes dirán, ¿cómo de esta cosa hermosa, tierna, chiquitita y cariñosa pasamos a este monstruo? Pero este monstruo es muy bello, y ahora van a ver por qué. Bien, ¿para qué hice todo eso? ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy buscando? ¿Eh? Sí, pero más allá de eso. Porque acá lo que me molesta es el seno y el coseno. ¿Se acuerdan que me generaban los arcos, cosas, esa cosa súper extraña? Ahora, ¿qué voy a poder hacer con el seno y el coseno acá? Bien, tengo la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, me lo saco de encima. Hice todo esto para sacarme de encima el seno y el coseno. Lo elevé al cuadrado y lo sumé para poder generar ese 1 ahí y olvidarme del seno y el coseno, que desaparezcan. Y de hecho, no solo me olvido del seno y el coseno, sino ¿quién desaparece también? T. Eliminé el parámetro, que es lo que estoy queriendo hacer. Quedarme con X y con Y y que desaparezca el parámetro, ¿no? Y llegué a esa expresión, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué es eso? Ecuación cartesiana de una elipse. Entonces acabo de demostrar que esa paramétrica se corresponde con una elipse, que es lo que estaba queriendo hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale esto para las circunferencias también? Sí, porque dijimos que eran elipses, pero en vez de A y B distintas, tengo A y B iguales, nada más. ¿Sí? Que es lo que tienen a continuación. Si A es distinto a de B, tengo una elipse cualquiera. Si A es igual a B y eso le llamamos radio, tengo una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la demostración, es el pasaje de la forma paramétrica de las cónicas a su forma cartesiana para demostrar que realmente son elipses o circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces, usen la que les conviene. Si tienen alguna del otro tipo, usen la despejar el parámetro y reemplazar. Si tienen alguna cónica, esta es la forma más sencilla de pasar de paramétrica a cartesiana. Sí.
La suma me permite, al sumar seno cuadrado más coseno cuadrado, la identidad pitagórica me dice que la suma de esas dos da 1. Yo si las tengo por separado no puedo igualarlos a 1. Pasar de esto a esto. Ah, no, esto simplemente es un sistema de ecuaciones. Como tengo dos ecuaciones que tienen que valer al mismo tiempo, yo puedo sumar los miembros y la igualdad se va a mantener. Es una propiedad de los sistemas de ecuaciones, no de lo paramétrico específicamente. Bien. Entonces, ahora sí, ahora sí podemos estar seguros que esta va a ser la forma paramétrica de esa curva. Bien. Entonces, para recapitular, hoy hicimos un caminito largo, pero bueno, quiero creer que gran parte de lo que vimos hoy ya más o menos lo manejaban. ¿Sí? Quizás no sistematizado, pero más o menos algo. Entonces, curvas planas. Lo que vimos es que la podemos representar con ecuaciones cartesianas, que tienen la ventaja de que son más sencillas. Tienen la desventaja de que le falta cierta información, como el sentido o la dinámica. Si necesitamos eso, bueno, y tiene la gran ventaja también de que nos da indicio de la forma. Paramétricas son un poco más complejas porque son dos. Aparece una tercera variable, que lo que tiene de complicado también es que no la veo en el gráfico, a esa variable, o sea, la t no está ahí directamente, pero tiene la ventaja de que me permite pensar en la dinámica del movimiento. ¿De acuerdo? Por eso son dos formas que coexisten y que tienen que saber transformar una en otra. Bien. Hasta acá. ¿De acuerdo? Esto es lo último que entra en el parcial. Ahora, como introducción, esto lo vamos a ver el lunes. A partir de acá, yo puedo, digamos, ver un poco la dinámica, cómo se mueven las partículas, todo. Ahora, si yo esto lo quiero analizar a partir desde otra perspectiva, por ejemplo, velocidad, aceleración, rapidez, algo que si cursaron física 1 seguramente eso lo hicieron, ¿no? Con velocidad angular y un montón de otras cosas que no me acuerdo ya. Por ejemplo, si yo quiero analizar la velocidad de la partícula, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué herramienta matemática me permite estudiar velocidades? La derivada, ¿no? Ahora, ¿cómo derivo una ecuación paramétrica? ¿Qué derivo en general? ¿A dónde aplico derivadas? ¿Sobre qué? Sobre funciones, ¿no? Entonces, tengo funciones. Acá tengo ecuaciones a secas, o sea, no lo analicé esto desde una perspectiva funcional. Acá no apareció un elemento de un conjunto de bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de hasta acá, tenemos ecuaciones paramétricas. Si yo lo que quiero es incorporar esa información sobre velocidad, aceleración, etcétera, esto lo voy a tener que transformar a una perspectiva de funciones, ¿sí? Para poder derivar, bla, bla, bla. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Pero eso lo vamos a ver el lunes, ¿de acuerdo? Y van a aparecer un nuevo tipo de función que son las funciones vectoriales. No. Hasta acá entra en el parcial. Este es el último tema del parcial. ¿De acuerdo? Hasta el lunes. Tienen una curva de nivel, podrían parametrizarla. Tienen una curva de nivel, podrían parametrizarla. Sí. Y como vimos que complicó la vida en el final, decidimos que lo estudien antes. Chao, hasta lunes.